Pues ahora nos vamos a marchar con un nuevo capítulo de Mirada Burgati, que ya tocaba volver con este tipo de reportajes, ¿verdad, Gerardo? Pues vamos a ver a Jesús Toledano y a hablar un poquito del día del libro, ¿no? Exactamente, vamos a ver la primera parte de la Biblioteca de San Juan. Te has puesto roja. Sí. Dentro de unos días comenzará aquí la Feria del Libro 2019. Géneros, títulos, autores para satisfacer la gran fiesta de las letras, la gran fiesta de todos los lectores. Hoy, en este documental, vamos a conocer algunos aspectos relacionados con el libro y relacionados con Burgos. Pasamos página visual. Federico García Lorca dijo que estaba nutrido de Burgos. Bécquer, al bajarse del tren, vio grandes gigantes en nuestras agujas de la catedral. Diversos autores, diversos literatos han estado en Burgos recorriendo sus escenarios y dejándolos plasmados en la literatura. A lo largo del tiempo y de diversas formas podemos ver nuestra ciudad. Vamos a conocer quién más y mejor ha trabajado sus aspectos literarios. Bueno, pues nos encontramos en pleno camino de Santiago, en la calle Fernán González. Detrás de nosotros, la Plaza de los Castaños. Uno puede sentir aquí los palacios reales castellanos, la bóveda incluso de San Llorente y ese tránsito de viajeros, de hombres desde el medievo que llegaron a nuestra ciudad. Estamos con el autor de este maravilloso libro, Burgos, Paseos Literarios, Fernando Ortega Barriuso. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. Fernando, decíamos que Burgos, escenario de literatura, escenario de tantos escritores. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa génesis a lo largo del tiempo, el tránsito de viajeros, de literatos, para dejar plasmada nuestra ciudad. Bueno, coincide que estamos en el mejor sitio para explicarlo, creo que sin querer, pero en la Plaza de los Castaños es un gozne entre el Burgos medieval y el Burgos moderno, es decir, antiguamente la ciudad estaba concentrada un poco en la fortaleza del castillo y poco a poco, paulatinamente, fue bajando a las llanas, que por eso se llaman las llanas, y a la vega, ¿no? Entonces hay varios periodos de tiempo en los que la literatura desarrolla ese cambio, ¿no? Al principio los viajeros, los que escriben sobre Burgos, más bien son viajeros antiguos, árabes, cronistas, es decir, que vienen acompañados de sus príncipes a las cortes castellanas, y entonces se centran mucho en la zona antigua de San Esteban, de la fortaleza, incluso hablan del Pozo del Castillo, como una cosa maravillosa, etcétera, ¿no? Y por supuesto de las iglesias que hay, de la catedral, que ya comienza a erigirse y empieza a subir metros, ¿no? Entonces luego hay una transición hacia el siglo XVI, cuando ya la ciudad va bajando a la llana, como he comentado antes, y entonces los viajeros, los cronistas, se fijan también, aparte de fijarse todavía en el castillo y en la catedral y en las iglesias góticas, pues ya se van fijando en el Paseo del Espolón, en las llanas, en la llana de adentro, en la llana de afuera, en la Plaza de la Flora, en fin, en toda una serie de situaciones urbanísticas nuevas, ¿no? Porque ya se van derruyendo las murallas, en fin, el perfil de la ciudad es muy diferente. También habría que hablar que muchos de los viajeros que contemplaron la ciudad y que hablan de la ciudad, esa ciudad no existe ahora, lógicamente, porque donde estamos ahora, a lo largo de la calle Fernán González, se llama Tenebergosa, había muchas mansiones señoriales, igual que la que hay cerca de nosotros, las del Cubo, etcétera. Y luego el Palacio de Castilfale, pues luego toda esa otra zona estaba repleta de palacios, ¿no? Entonces lo que contemplaron ellos fue eso, ¿no? Pero hubo un alcalde que se llama Timoteo Arnaiz que en aras de la modernidad, pues derruyó muchas de las mansiones. ¿Quién son los autores que más han reflejado la ciudad o que, bien estando aquí o incluso en sus obras desde fuera, han hecho una síntesis de la ciudad mejor? Sí, como tú dices, en el libro este que ya tiene sus años, pues
Yo creo que hay unos 150 autores citados, lo cual significa que hubo mucho interés en reflejar literariamente la vida de la ciudad, ¿no? Porque muchas personas, y yo entre ellas, creemos que las ciudades se conocen a través muchas veces de la literatura, ¿no? De la esencia de la ciudad, ¿no? De una mirada diferente de los viajeros, ¿no? Hubo una época que vinieron muchos viajeros románticos, hubo una modernidad que iban hacia Andalucía, como Burgos era un cruce de caminos, paraban en Burgos. Y entonces pues recreaban Burgos, pero claro, recreaban Burgos pues como Andersen, ¿no? El cuentista Andersen, estaba 3 días y veía la catedral, como mucho veía la Cartuja. En fin, claro, no podían captar lo que era la esencia de la ciudad, ¿no? Me gustan mucho unos grabados de Gustave Doré que ilustró para un viajero francés, Davilliers, o no sé cómo se llama, que aparte de hablar de los monumentos de la catedral, etcétera, hablaba de las personas, que eso generalmente no se reseñaba, ¿no? Entonces hablan del carácter burgalés, de la tipología burgalesa, de cómo eran las maneras de vestir, de andar, de comer y tal, ¿no? Yo creo que los que más se acercan a la ciudad son los autores modernos, lógicamente, porque han vivido en la ciudad, porque tipo Carlos de la Sierra, que vivió a 100 metros de aquí, o Rubén de la Peña, o Esther Pardiñas, gente así que además de ser burgaleses han trabajado mucho sobre la historia de la ciudad, sobre su lenguaje, sobre su tipología. Entonces quizás ellos son los que mejor reflejen un poquito el alma de la ciudad. En cuanto a escenarios, por supuesto la catedral como buque insignia. Sí, ¿cuál es el escenario más raro o quizá menos usual que se ha podido reflejar a nivel literario? Hay escenarios que han sido poco recreados, como por ejemplo la iglesia de Santa Clara, que es también tan antigua como la catedral, ha sido poco literariamente trabajada. Hay unas cosas de Eduardo de Ontañón que hablaba del desierto, porque es una cosa franciscana y tal, pero luego hay sitios como un poco abandonados literariamente, porque la gente pues eso, se ha ceñido un poco a lo que es la catedral y su kilómetro alrededor de intermurallas, ¿no? Entonces, pues luego la misma llanada adentro, la misma llanada afuera, yo creo que podrían dar más juego literario porque tienen mucha vida, mucha historia, muchos personajes curiosos, y había pues personajes muy curiosos, muy típicos, pues, zapateros, etcétera, ¿no? Entonces todo eso podría recrear. Bueno, hay gente que también lo ha recreado a nivel de los pubs, etcétera. Y bueno, hay bastante literatura en todos los sentidos, e incluso hay novelas policíacas de Fournier, etcétera, ¿no? que sí que hablan de la ciudad, ¿no? Entonces, pero sí, lo manido es lo manido, es decir, bueno, el mismo García Lorca, de lo que van a hacer 100 años que vino a Burgos, pues habla de Burgos, pero pues eso, de las Huelgas, la Cartuja, el Espolón, la catedral, porque es claro, además en una semana de días tampoco puedes despistarte. Quizás eso, digo, hay patitos feos tipo San Gil, que a lo mejor está menos explotado que otras iglesias, ¿no? Pero bueno. Pues fíjate, Fernando, que ese es el bagaje de los que escribieron sobre nosotros, pero también por estos caminos vinieron gente que nos trajeron libros del exterior, y me voy ahora mismo a ver algunos. Tú dirigiste durante mucho tiempo esta revista de creación. Me voy a la Plaza San Juan a ver esos incunables. Creo que lo voy a pasar bien, ¿no? Pues supongo que sí, porque bueno, si te gustan los libros, como sé que te gustan, lo pasarás formidablemente bien, porque Burgos tiene la ventaja de que hemos comentado, o quería comentar, que es el 520 aniversario de la impresión de la primera edición de la Celestina. Entonces quiero decir que desde siempre Burgos está muy hilado, muy relacionado con los libros, ¿no? Nos encontramos en la Plaza San Juan, junto al Camino de Santiago, lugar por el que entraron múltiples influencias culturales, también viajeros, también peregrinos, familias acaudaladas. Cómo no, posteriormente en el tiempo este monasterio fue desamortizado. Todo ello trajo a nuestra ciudad un bagaje, un acervo de libros históricos importantes. Vamos a conocerles hoy aquí, en esta biblioteca central donde se depositaron todos. Ello la convirtió en una de las mejores bibliotecas en torno a sus fondos documentales. Vamos a conocerlo.
Nos encontramos en la Biblioteca Central, un edificio conocido por todos los burgaleses en la Plaza San Juan, construido a finales de 1871 y que alberga una cifra inconmensurable de joyas bibliográficas. Hoy estamos hablando del libro y desde luego que datos como este, 147 incunables y 20.000 ejemplares impresos entre los siglos XVI y XIX, son para reconocer un valor asombroso a lo que es el fondo documental e histórico de esta biblioteca. Vamos a saludar a su responsable, a su directora, Carmen Monge. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, bien. Carmen, en este recorrido que estamos haciendo por el libro en Burgos, acabo de citar unas cifras increíbles que están aquí, en la Plaza San Juan. Sí, aquí están conservadas y provienen la mayoría de la desamortización de Mendizábal, de los distintos monasterios en los que se expolió, el Estado expolió todo el fondo bibliográfico y llegó a lo que en ese momento era el futuro de las bibliotecas públicas. Una desamortización que desde luego en parte hay una parte que jamás recuperaremos y otra que llegó aquí. ¿En qué condiciones se conservan? Bien, se conservan bien, el clima de Burgos ayuda a esa conservación y están protegidas en unos compactos con un control de la temperatura y de la humedad. A partir de ahí se queda el Estado con ello y lo acumula en distintos espacios. En concreto en Burgos está primero en un emplazamiento que es el Instituto y el Instituto Lope de Mendoza. Después lo lleva también a una parte del Arco de Santa María, que era donde estaba el museo arqueológico. Y por último, ya después de venta de unos libros que se pierden, llega a lo que sería en su momento la biblioteca. Para fijar algún dato al telespectador, quizá no todo el mundo está adentrado en lo que es la literatura o lo que es la bibliografía histórica, ¿qué es exactamente un incunable? Un incunable es un libro que no está de los primeros años de la imprenta, o sea, entre el manuscrito que se escribía a mano y los primeros años de la imprenta, cuando Gutenberg inventa los tipos móviles, aproximadamente entre 1450 y 1550, eso se considera incunable. Es como el nacimiento de la imprenta. Bueno, pues entre esas joyas que nos acabas de narrar y que agradecemos desde luego que conserves para toda la ciudad de Burgos, yo creo que lo mejor va a ser que pasemos a verlas. Los incunables, como he dicho antes, son los libros de los primeros años de la imprenta. Entonces, una característica importante es que no tienen portada, es decir, no tienen autor. Aparece solo el título, como se puede ver en esta. En concreto, los incunables que he sacado son de los primeros años, que están además impresos en Burgos, tanto en la imprenta de Felipe de Junta como en la imprenta de Fadrique de Basilea. Antes de los incunables existían los manuscritos y como manuscrito el más importante de todos es la Biblia románica de Cardeña, que lo que veis aquí es un facsímil de las dos ilustraciones más interesantes. Apareció en Cardeña. Se ha ilustrado en el monasterio de Cardeña y está documentada que es de Cardeña. Está miniada, está en latín y está en pergamino y está escrita a mano. Conservamos el original y está además digitalizada para que se pueda consultar libremente en Internet. Otro tipo de fondo que conserva la biblioteca es el fondo de Erasmo de Róterdam. La época del erasmismo y de la Inquisición hizo que el fondo de todos los libros que no eran acordes a la Iglesia Católica se expurgaran. Entonces, ¿tenéis algún ejemplo? Este está expurgado con anotaciones. Otros se expurgan tachando la parte que no se quiere ver o que no se puede leer. También es muy peculiar algún fondo que tenemos, como por ejemplo los libros encadenados. Mirad, los libros en esta época eran muy valiosos y entonces y estaban todos en la iglesia, que era la que custodiaba esos fondos. Entonces, para evitar los robos, se encadenaban, esta argolla, y se encadenaban a las mesas. También un fondo de esa época, pues tenemos, ya posterior, tenemos los mapas de Ptolomeo. Este libro está restaurado. Podéis ver la descripción de Ptolomeo.
Con todos los mapas descriptivos, del tiempo este. En este caso la Patagonia, casi nada. Después también tenemos facsímiles. Independientemente del facsímil que se hizo de la Biblia de Gutenberg, que es uno de los libros más importantes que conserva esta biblioteca, y de la Biblia románica de Cardeña, nos ha llegado a través del depósito legal, porque lo edita Siloé. El último que ha llegado es la Carta Náutica, que es esta Carta Náutica muy interesante, que se conserva, cuyo original Siloé, se conserva. que es la empresa burgalesa que se dedica a hacer facsímiles. Que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia. Tenemos revistas del siglo XIX con unas ilustraciones muy interesantes, como por ejemplo esta. Bueno, esta es que estaba censurado también. Entonces aquí está la carta que censura, y que en esta revista son las del padre Cobos. El padre Cobos, y aquí censura el número que le han retirado. Y luego pues este está un poco deteriorado, pero bueno, le he sacado para que veáis qué ilustraciones. Impresionante. Se hacían en esta época. Pues un poco ese es el recorrido del Fondo Antiguo, de todos esos volúmenes que hay de incunables, 20.000 de libros impresos hasta el siglo XIX y 81 manuscritos.